Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Irisaya, soy médico residente de pediatría del segundo año del Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy voy a presentar el tema ¿qué hacer si el niño tiene fiebre? Bien, considerar primero algunos aspectos, ¿no? La fiebre constituye uno de los primeros motivos de consulta en atención primaria. Es el síntoma que más preocupación causa a los papás, ¿no? De un niño enfermo. La fiebre, recordar que es un síntoma, no es una enfermedad, no es dañina en sí misma, es una respuesta de nuestro cuerpo para tratar de liberar el calor que se está generando en él. Asimismo, también tener en consideración que nosotros cuando tenemos un termómetro y le vamos a medir la temperatura al niño, si nos marca una temperatura mayor a 38, ya estamos en fiebre. 37,5, mayor de 37,5 es un pequeño que puede evolucionar a tener fiebre, ¿no? 37,5, 37,6, ¿no? Entonces es subfebril, ¿no? Entonces vamos a ver que el registro puede ser a nivel de la boquita, a nivel rectal o a nivel de la axila, ¿no? Pero siempre recordar esta cifra, mayor a 38, mayor o igual a 38. Ahora, tenemos que tener en consideración que la fiebre tiene algunas fases, ¿no? Tiene 3 fases, la fase de escalofrío, la fase de crisis y la fase de remisión. Es necesario tener en cuenta estas 3 fases porque para que el papá pueda distinguir los síntomas que el niño está sintiendo, ¿no? La fase de escalofríos es cuando hay un desequilibrio entre la entrada de calor y la liberación de calor. Entonces vamos a ver que acá el niño puede estar con muchos escalofríos, temblor, dolor muscular, dolor articular, puede tener incluso un color medio azulado, ¿no? Se puede desmayar y el niño puede tener mareos. La fase de crisis es la fase de equilibrio entre el ingreso de la temperatura y la salida de la temperatura. El niño puede estar ruboroso, puede estar con los cachetitos rojitos, puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, el niño puede estar con dolor de cabeza, labios secos, incluso pasar a un estado de delirio, ¿no? Entonces, en la fase de remisión es cuando hay liberación ya de calor. Entonces, el niño, ¿cómo va a expresar esto? El niño va a ser sudoroso, ¿no? Y los síntomas sistémicos que se pueden generar de la fiebre es que el niño puede ser con tendencia al sueño, puede tener pesadillas, puede ser un poco confuso, puede llegar a convulsionar el niño con fiebre muy alta, sí puede llegar a convulsionar con fiebre muy alta. Puede haber pérdida de peso, pérdida de apetito, intolerancia tanto al ruido como también a intolerancia a la luz, ¿no? Estas son las fases de la fiebre que tenemos que saber distinguir. ¿Cuáles son los factores de riesgo que a nosotros nos hace pensar que tenemos que llevar a un niño inmediatamente al hospital? Cuando se presenta fiebre en niños recién nacidos, que son menores de 28 días, en niños que lucen enfermos, que están muy irritables, que la mamá lo ve y dice, mi hijo no es así, entonces está muy irritable, está con mucha tendencia al sueño, ¿no? Entonces luce mal el niño, entonces es necesario llevarlo. Cuando la temperatura es mayor a 40, niños que no han recibido vacunas también es necesario llevarlos. En niños prematuros también, niños con comorbilidades, niños posoperados de alguna cirugía, niños cardiópatas, niños con alguna alteración que se le haya una condición de fondo, ¿no? Especialmente esto en menores de 3 meses. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que tenemos que tener nosotros que debe saber todo padre de familia? En general, sabemos que los niños sanos, la mayoría de fiebres son autolimitadas y son benignas, siempre que se conozca la causa y se reemplace también la pérdida de líquidos, porque como hemos mencionado, el niño con fiebre puede deshidratarse, ¿no? Por pérdida de líquidos. Entonces, tenemos que dar líquidos a los pacientes. Tenemos que tener un ambiente en el cual el niño pueda estar en reposo y recordar que la fiebre no causa daño cerebral, ¿ya? Entonces, también
asimismo tenemos que ver que haya una pérdida de calor. ¿Cómo hacemos que el niño pierda calor? A través de un ambiente ventilado, que el niño esté con ropa muy ligera, no sobreabrigado ni tampoco desnudo, que se pueda dar baños continuos por 20 minutos en una temperatura de 35 a 36 grados, ¿no? Con agua tibia, ¿no? Entonces, eso básicamente son los medios físicos que nosotros mencionamos, que antes del tratamiento farmacológico se puede realizar esto, ¿no? Dentro del tratamiento farmacológico tenemos que tener en consideración que haya 3 medicamentos básicos que nosotros podemos dar si el paciente tiene fiebre, como es el paracetamol, el ibuprofeno o el metamizol. El paracetamol es el medicamento de mayor uso, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que tanto estos medicamentos, cuando por ejemplo el niño va a su control de niño sano, ahí se le pesa, ¿no? Entonces, todo medicamento que se da en pediatría es en base al peso, no es en base a la edad que tiene el niño, ¿no? Porque pueden haber niños que de repente son un poco más gorditos que otros y la dosis es diferente y a veces de acuerdo a esto, de repente no baja la fiebre porque no se le está dando una dosis adecuada, ¿no? Entonces, tener en consideración mucho esto para que se pueda dar un adecuado manejo de la fiebre. Y siempre preguntar al médico, al profesional de la salud, cuando, por ejemplo, como les menciono, se va a su control de niño sano, ¿cuánto yo le daría a mi hijo si es que tiene fiebre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los medicamentos para la fiebre, creo yo que son los medicamentos que debe de tener toda madre en casa, ¿no? Al menos el paracetamol, que es el de mayor uso, ¿no? Entonces, recordar que en menores de un año la dosis que se debe usar es 3 gotas por kilo, cuando es el paracetamol en gotas. Cuando ya es mayor de 10 kilos o es mayor de un año, ya tenemos que usar una dosis que solo los pediatras lo conocen, ¿no? O el médico también lo puede conocer, pero por eso tiene que ser orientado por un profesional de la salud. Recordar también que el medicamento comienza a actuar entre 30 a 60 minutos. Es decir, que si nosotros le damos la medicación y en 10 minutos nosotros vemos que el niño todavía tiene fiebre, entonces es normal porque el medicamento tarda un poco en actuar, ¿no? Entonces hay que tener paciencia. El efecto máximo es en 3 a 4 horas. No podemos dar más de 5 tomas al niño porque puede ocasionar daño hepático, ¿ya? Y más o menos máximo se puede dar, como les había mencionado, cada, cada 4 a 6 horas, ¿no? Pero no más de 5 tomas al día. Y el ibuprofeno es para niños mayores de 6 meses en los cuales se intente bajar la fiebre, pero también una acción antiinflamatoria, ¿no? Por ejemplo, si un niño que tiene otitis media, ¿no? Tiene alguna condición que esté generando que haya un dolor, es mejor dar ibuprofeno que dar paracetamol para el dolor también, ¿no? El metamizol, bueno, se usa cuando el control térmico no ha sido posible con otros fármacos, ¿no? Como los anteriores mencionados. Y el riesgo que puede haber es que se pueda ir al otro extremo, ¿no? Que se pueda generar hipotermia, sobre todo en niños menores de un año. Y el uso parenteral o sea, por la vena del niño puede ocasionar que haya una disminución de la presión arterial. Y otro punto a tener en cuenta es que no se debe dar aspirina, ¿ya? No se debe dar aspirina a los niños porque puede ocasionar un cuadro que tiene síntomas que pueden ser muy graves, ¿ya? Entonces, dentro de los signos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta en un niño con fiebre es la edad. Si la edad es menor de un mes, inmediatamente se le tiene que llevar a un establecimiento de salud. Si el niño tiene entre 1 a 3 meses y no se encuentra una causa clara del punto de infección en un centro de salud, de repente en una posta, es necesario que se le pueda llevar a un establecimiento de mayor complejidad para que pueda ser ubicada la causa de la fiebre, ¿no?
Si el niño tiene una enfermedad crónica de base descompensada, es mejor llevarlo inmediatamente a un establecimiento en el cual se tenga de repente otras especialidades, ¿no? Para que se pueda ver de repente un niño posoperado, un niño cardiópata, ¿no? Un niño que tiene una alteración en el corazoncito, de repente lo tiene que ver el cardiólogo pediatra, ¿no? Entonces, un niño con fiebre prolongada, más de 10 días, también es necesario que tenga estudios. Cuando hay una repercusión en el estado general durante el periodo febril, durante el periodo en el que el niño no tiene fiebre, también es necesario que se pueda estudiar al niño. Cuando el niño convulsiona, también es necesario que pueda recibir de repente algún tipo de medicación adicional en un establecimiento de mayor complejidad. Cuando el niño luce tóxico, también tenemos que llevarlo a un centro o a un establecimiento de salud. Entonces, vamos a ver que la importancia de conocer este tema es que es una causa muy frecuente de consulta en niños, ¿no? Y es una de las principales preocupaciones en el padre, ¿no? Se debe saber cómo manejar la fiebre en casa. Los padres deben tener información sobre síntomas de alarma y cómo acceder a niveles más apropiados de cuidado. Y se debe buscar a un médico para identificar la causa de la fiebre, porque si bien es cierto, primero se maneja la fiebre, es necesario buscar el punto de partida de la infección. Entonces, si un niño tiene fiebre, manejar primero el síntoma y luego buscar la causa de la fiebre. Brindar también las herramientas necesarias para que el padre pueda manejar la fiebre en casa, ¿ya? Y también nosotros tener la importancia de los medios físicos y el tratamiento farmacológico. Todos deberían saber la importancia de esto, ¿ya? Y también reconocer los signos de alarma que ya se les ha mencionado, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.